Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Puede ser congénita, pero también adquirida. La pérdida o disminución de la audición es algo que afecta a 5 de cada 100 personas en todo el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Se dice que también el envejecimiento es un factor de riesgo para la pérdida de la audición o la disminución de esta capacidad en las personas. La pregunta es, ¿esto puede prevenirse? ¿Cómo se vive escuchando menos? ¿Y cuáles son las opciones que tienen estos pacientes? Definitivamente es algo que puede modificar en un alto grado la calidad de vida de quien padece este tipo de trastornos de la audición. Para conversar un poco más a profundidad sobre esto nos acompaña el día de hoy la licenciada Marisa Izquierdo. Ella es terapista del lenguaje, además es audiólogo, y está con ella la doctora Tatiana Hernández, otorrinolaringólogo y otólogo. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros acá. ¿Cómo funciona, doctora, el sistema auditivo? ¿Por qué escuchamos? ¿Qué es lo que pasa allí? Ok, bueno, para eso yo te traje algo para explicar un poquito. Bueno, nuestro sistema auditivo, primero nosotros tenemos nuestro oído que está conformado por el pabellón auricular, ¿verdad? Y el conducto auditivo externo que conforma el oído externo. Luego tenemos el oído medio, donde está la cadena de huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo. Y más adentro tenemos lo que es el oído interno con la cóclea, que es donde están todas esas células que van a transformar el sonido en impulsos eléctricos que luego van a ir por el nervio auditivo hasta la corteza cerebral. Entonces el sonido entra por el pabellón auricular, traducir el sonido en electricidad y va a ir hacia el nervio auditivo que lo va a llevar entonces hacia la corteza cerebral, que es cuando por fin llega el sonido, y ya una vez que llega el sonido con todo lo que hemos aprendido, entonces podemos decir y expresar nuestro lenguaje. Qué complejo y qué perfecta es esa máquina del cuerpo humano, sí, definitivamente. Así es. Ahora, ¿cuándo se da o qué es la hipoacusia o sordera? Bueno, es la disminución del sentido de la audición. ¿Okay? Es en el momento que la persona oye menos. ¿Okay? Y eso lo podemos encontrar desde el nacimiento hasta ya personas de la tercera edad. ¿Y cuándo se habla de anacusia? Anacusia es cuando no tienes ningún tipo de audición, o sea que la pérdida auditiva es tan profunda que tus equipos para percibir si la persona está oyendo o no lo registran. No hay medición de esa audición, entonces hablamos de anacusia, es un oído completamente sin audición. ¿Y qué provoca por lo general la anacusia? Las mismas causas generalmente que te provocan disminución de la audición, te pueden provocar una disminución desde leve hasta anacusia. ¿no? Entonces en ella entra una gran gama, ¿verdad? Que son desde enfermedades durante el embarazo para la madre, enfermedades en el recién nacido o enfermedades hereditarias, o en los adultos hacia la tercera edad más son ruido o trastornos de otros medicamentos también, enfermedades adquiridas, serían las enfermedades, la pérdida de audición adquirida. Importante, sobre esas causas vamos a ahondar un poquito más adelante. Ahora, algo que me parece interesante, ¿cuán frecuentes son los problemas auditivos, sobre todo en la población infantil, por ejemplo? Sí, es bastante frecuente, es un punto importante. Se habla de que el 10% de los recién nacidos, van a nacer con una discapacidad auditiva. Dentro de ese 10%, aproximadamente del 15 al 30% de esas discapacidades van a ser pérdida de audición. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros podamos detectar en ese recién nacido si escucha o no escucha. Y de ahí en adelante, bueno, me preguntabas en los niños, pero por ejemplo en los adultos cada vez se ve más. En la tercera edad hay un aumento progresivo de las pérdidas de audición que comenzaron de repente en los 70 en digamos 11, 10%, ya va casi que por el 30%. ¿30% de las personas mayores de 60 años? Pueden tener pérdida de audición, y eso va en aumento por todo nuestro ambiente que es muy ruidoso en general en los países desarrollados. Cuando hablamos pérdida de la audición estamos hablando de esta hipoacusia o sordera, que no necesariamente significa que usted llegue a ese estado en el que no escucha absolutamente nada.
Sí, porque hablamos de diferentes niveles. Tenemos un nivel leve, moderado, severo, profundo y la anacusia. Entonces, el diagnóstico nos va a decir en qué nivel está esa hipoacusia. Es importante. Ahora, doctora, ¿cuándo suelen, por ejemplo, la mayoría de los padres darse cuenta de que el niño está presentando algún tipo de problema auditivo? ¿Cuándo comienza el niño a dar esas señales? En general, desde temprano, una madre y las abuelas se dan cuenta muy pronto de que el niño no está oyendo, porque un niño pequeño ya te reacciona ante el sonido. O sea, cosas de la casa. Hubo un viento y se tiró la puerta, el niño o se despierta o se sobresalta, aunque sea muy pequeño. ¿Okay? Ya digamos que a los 6 meses él debe empezar a balbucear. Y ese retardo en el balbuceo, las madres también se dan cuenta, pero sobre todo es porque ante estímulos sonoros como una puerta, la mamá hablando, la abuela diciéndole algo, cuando el niño no la está viendo, el niño no reacciona. Entonces ellas son las primeras que hacen el diagnóstico de que su hijo no está oyendo. Sí, ahí es cuando hablamos de que son pérdidas bastante avanzadas, pérdida profunda o una severa. Pero tenemos casos de pérdidas leves, moderadas, que realmente se dan cuenta es cuando el niño está en edad escolar. Que es cuando ese niño no atiende, no hace caso o le cuesta mucho el proceso de la lectoescritura. Entonces allí es que empiezan, bueno, algo está pasando, ¿qué tiene el nené? Y lamentablemente lo último que descartan es una pérdida auditiva. Y a veces simplemente lo que le faltaba es escuchar un poquito más y ese niño, digamos, ya se pone al corriente con sus iguales. Cuando los niños comienzan a tener quizás mucho problema para pronunciar cierto tipo de letras, ¿esto pudiera tener que ver con algún problema de audición? Sí, tenemos lo que llamamos retardo en el lenguaje por una patología audiógena, que es porque no se oye bien y al no oírse bien o no oír bien el modelo dado, él va a reproducir de una manera diferente. Es decir, que el asunto no es la lengua, es el oído. Muchas veces, pero otras veces es solo algo de forma, de cómo yo pongo esa lengua para pronunciar. Es que digamos que tendríamos dos problemas. Uno son los problemas articulatorios, cuando tú no pronuncias bien la R o la L, dices, en vez de casa dices cata. O cajo. Exacto. Eso es una cosa y también puede estar relacionada con problemas auditivos, pero también con problemas de lo que es la modulación del lenguaje como tal. Pero generalmente en niños entre alrededor de 2 años, 2 años y medio, 3, ocurre una patología que es muy frecuente, que es la otitis media serosa, que es que el oído medio se llena de moco. Ocurre con mucha frecuencia y eso no te da, como decía Marisay, no te da una pérdida profunda, te da una pérdida leve o moderada y lo que se traduce es en un retardo del lenguaje. Son esos niños que tienen 3 años y todavía no hablan bien o no hablan claro, entonces llega y lo que tiene es una patología que es realmente, digamos, fácil de diagnosticar y fácil de tratar. Es decir, es totalmente reversible en ese caso, sí. El daño que pueda estar causando en ese momento en la capacidad auditiva del niño. Si se diagnostica a tiempo, sí, también. En todos los casos lo importante es hacer un diagnóstico precoz, o sea, lo más rápido posible. En el primer signo de alerta, tratar de consultar al médico especialista para poder hacer el abordaje lo más pronto posible. ¿Y llegan por lo general estos casos en estadios precoces de la enfermedad? En niños recién nacidos pequeños nos llegan porque son de alto riesgo. O sea, algo sucedió que hacen que vayan, ¿no? Y por lo general el pediatra se da cuenta. Si las madres están acudiendo al chequeo continuo. Sí. Hay veces que nos sucede que hay pediatras que nos dicen, ya vamos a darle chance, o la mamá dice, ay no, pero es que su hermanito habló a los 5. Entonces eso a veces nos interfiere en el éxito que pueda tener cualquier abordaje terapéutico para ese niño. ¿Y qué es lo que se recomienda entonces? Siempre fíjate, cuando hablamos de la primera consulta es la consulta pediátrica. Entonces nosotros queríamos hacer un llamado porque cuando la madre, que es la que primero se da cuenta, le dice al médico, mi hijo no está oyendo o creo que no está oyendo, no podemos darle más largas. Porque ese darle largas puede significar un problema importante para ese niño. Lo que hay es que, mira, si no tienen los medios para hacer el estudio y el diagnóstico, referirlo a la persona que sea, hacerle sus estudios, bien sea, bueno, los diferentes estudios que existen, desde potenciales evocados, audiometría, depende de la edad del niño, y hacer el diagnóstico. Mientras más temprano hagamos el diagnóstico, más rápido podemos atacar el problema, porque en niños pequeños el problema es que no va a desarrollar lenguaje.
y si no desarrolla el lenguaje. Recién nace, ¿no? Inclusive allí mismo, en el quirófano, cuando lo está atendiendo el pediatra por primera vez. ¿De qué se trata ese examen? Las emisiones otoacústicas. Sí, las emisiones otoacústicas es un estudio de detección. O sea, lo que va a decir es si el niño oye o no oye. Eso es un estudio muy sencillo, que como tú bien lo dices, generalmente se hace en el retén de niños sanos o en el retén de UTIN, que sería de niños con riesgo. Y lo que hace es que se le pone una probeta en el oído y con una máquina que es portátil se hace un registro, el cual te dice si el niño oye o no oye. Digamos, es excelente por lo que se lo puedes aplicar a todos los niños y el resultado tú después lo tienes es que evaluar. Tú vas a evaluar a aquellos niños que no te pasen la prueba. No todo el niño que no pasa la prueba quiere decir que no oye, porque a veces los niños tienen también, nacen con un tapón mucoso del mismo líquido amniótico, etcétera, dentro del conducto. Y eso impide que pasen. Sí, que pase bien el sonido. La medición. Pero ya tú al tener un niño que no te está pasando la prueba, tú tienes una alerta y lo tienes inmediato. Entonces, eso es un periodo valiosísimo que tú inmediatamente tienes que estudiar a ese niño. El deber ser es que a los 3 meses ya tú tienes que tener diagnosticado al niño, si oye o no oye. Si el niño no oye, a los 6 meses ese niño debe tener unos auxiliares auditivos o ya saber si el niño no oye absolutamente nada y le tienes que poner un implante, digamos, pero el diagnóstico, ese sí es un diagnóstico precoz y es lo que se está haciendo a nivel mundial. ¿Y hay auxiliares auditivos para niños tan pequeños? Sí, creo que, no está, sí, hay. Por allí los tenían ustedes, son unas cosas así mínimas, chiquititas. Son muy pequeñas, exacto. Se utilizan tanto, digamos, el auxiliar es para todo tipo de pérdidas, a excepción de pérdidas muy profundas. Sin embargo, si la pérdida es muy profunda y vamos a usar, por ejemplo, un implante, es recomendable un periodo de tiempo también utilizar ese auxiliar para mantener los restos que queden de audición estimulados y que eso no se vaya a ir muriendo. Porque si no se estimula, eso se va perdiendo lo poco que pueda haber. Sí, o sea, es una energía que entra y estimula. Entonces, si esa energía no está y no hace esa estimulación, lamentablemente estas celulitas van dejando de funcionar y ese resto que pudo haber estado allí desaparece. ¿Hasta qué momento, digamos, hay oportunidad de poder recuperar lo poco que quede? Es decir, ¿en qué momento quizás un paciente que pudo haber tenido oportunidad de salvar esa pequeña parte o cantidad de células que tenía allí, importante para poder cumplir con su función auditiva, aunque sea con un poco de ayuda, pues es posible, ¿no?, hacerlo? Siempre hay un resto salvable, vamos a decirlo así, ¿okay? Pero no quiere decir que sea útil o no, ¿okay? Entonces, en el caso de los bebés, necesitamos que eso sea estimulado, así tenga una pérdida profunda, para poder en su momento colocar el implante y sea más fácil la rehabilitación de ese bebé. Cuando tenemos niños más grandes que por razones diferentes no han sido estimulados, igual se puede, digamos, colocar cualquiera de estos dispositivos de ayuda y va a tener alguna ganancia. En principio, quizás no tanta como si se lo hubiesen puesto más chiquitito, pero bueno, algo ahí se recupera. Es donde vamos a lo de la precocidad de la detección de la detección, sí, exactamente. Mientras más precoz sea, más exitoso va a ser ese bebé o ese como ocurre niño. con cualquier patología. Exactamente. Pero es importante porque sí hay un periodo crítico del lenguaje. Y ese periodo crítico es antes de los 5 o 6 años. ¿Okay? Lo que dice María es verdad. O sea, si tú tienes un niño que de repente te llega de más de 6 años y no tiene ninguna ayuda, digamos que ante nada cualquier ayuda es buena. Pero si tú quieres obtener resultados funcionales, óptimos, es decir, que el niño hable, que el niño escuche por teléfono, que el niño se comunique, eso tiene que ser precoz, tiene que ser antes de los 2 años. En muchos lugares están implantando desde los 6 meses de edad. Sin embargo, digamos... Implantando, disculpe, doctora. Implante coclear. Ok, el implante coclear. Sin embargo, quizás 6 meses digamos, necesitas estar muy seguro de tu diagnóstico. Lo hacen en países donde de repente tú te puedes apoyar con estudios genéticos, que entonces combinas el genético con el auditivo y ya tienes la posibilidad
de tener una certeza de que esa pérdida de audición existe, porque de 6 meses a un año todavía tienes un periodo, de madurez, digamos, que todavía no puede, tus estudios te dicen una cosa, pero digamos te da como miedo todavía actuar. Pero a partir del año, en casi todos los centros de implante, ya implantas a ese niño y se dice que si un niño se implanta antes de los 2 años, a los 4 años ya debe haber alcanzado la misma audición que su par de la misma, que sea oyente. Es decir, se compara con un niño oyente a la edad de más o menos 4 años. Es decir, que los resultados en torno al desarrollo del habla son significativos, sí, claro, son sí. bastante acelerados, Sí, por decirlo pero así. depende siempre de que lo implantes a temprana edad. Exactamente. Ahora, ¿qué suele causar por lo general este tipo de problemas auditivos en los niños? En los niños generalmente, digamos, tienes problemas hereditarios, ¿okay? Y tienes problemas adquiridos. De los problemas adquiridos tienes como 3 divisiones. Los que ocurren durante el embarazo, que son generalmente enfermedades como rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus, enfermedades que afectan al niño, y afecta a la madre y se hace un mal desarrollo de ese sistema auditivo. Después tienes durante el parto, también pueden ocurrir cosas que afectan al niño y digamos, enfermedad, aumento de lo que es la bilirrubina, puede producir un daño a nivel de la audición. Cuando van a terapia intensiva por algún problema durante el parto, entonces puedes tener el mismo estar en UTIN, porque el oxígeno también puede producir alteraciones de la audición. Los medicamentos que se usan, como los aminoglucósidos, por ejemplo, que los usan bastante, sepsis neonatal. Entonces digamos que hay una serie de cosas que van en contra del niño para dañar la audición. Ya después que el niño está más grandecito, enfermedades como sarampión, meningitis, digamos que ocurre a cualquier edad, puede ocurrir a cualquier edad. Y otras enfermedades, y los ototóxicos, que son los medicamentos antibióticos que pueden producir daños de la audición. Ahora, es importante también aclarar un término que es muy frecuente, además porque entiendo que la patología puede ser mucho más recurrente de lo que muchos piensan, la otitis. ¿Qué es la otitis? Sí, la otitis es una infección del oído medio. Las hay diferentes, o sea, las hay, lo que hablamos antes, cuando hay moco dentro del oído, que eso puede ocurrir en un niño alérgico, en un niño con adenoides, etcétera, y ese moco te va a producir una alteración de lo que hablamos, de ese movimiento de la membrana timpánica y de la cadena de huesecitos, y eso te da una disminución en la audición. Las personas se estarán preguntando, ¿cómo que moco dentro del oído? Sí, explíquenos, doctor. Sí, el oído, vamos a ver si aquí está en esta figurita, aquí está el oído medio, ese se ve, el oído medio se comunica a través de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Con la faringe. Cuando tenemos un proceso gripal, no solamente es, digamos, ese moco que puede surgir de ese problema a nivel de la rinofaringe que asciende hacia el oído medio, sino que el mismo oído medio también se enferma, se inflama y produce secreciones. Entonces esa secreción aquí no me permite que se mueva ni la membrana timpánica o que se mueva bien ni la cadena de huesecillos. Y eso hace que haya una disminución de la audición. Ese es un tipo. Otro tipo es cuando esto, en vez de ser moco, es infección, pus. Entonces esa infección que tenemos acá es muy importante. ¿Y qué ocasiona ese tipo de infecciones? Son enfermedades, o sea, el oído, como cualquier parte de nuestro cuerpo, puede en algún momento tener una infección. Generalmente es en niños que tienen algún problema o alguna gripe, o pudo haber tenido algún contagio con otro niño que digamos, que tuviese una enfermedad a la cual él le dio y tuvo una infección en el oído. Esas infecciones generalmente son uno de los problemas más frecuentes durante la infancia. Generalmente una otitis media aguda, que es la que estamos hablando, digamos, dura pocos días, se debe mejorar con el tratamiento médico. El problema es cuando eso se repite y daña el oído. O una infección muy severa puede pasar a una meningitis. O una infección muy severa puede hacer un daño importante dentro del oído medio. Por eso es que es importante acudir
al especialista, al especialista Así es, para vamos poner el tratamiento. al principio de todo, que es hacerlo a tiempo. ¿Por qué la meningitis es como tan peligrosa en estos casos, doctora? Sí, bueno, la meningitis es un problema importante porque, o sea, eso es una infección de toda la cubierta del cerebro, ¿ok? Las meninges son las que cubren, es como un tejido que cubre y protege al cerebro. Entonces, esa infección no solamente ocasiona daño en el oído interno, ocasiona daño neurológico, o sea, puede ocasionar daño neurológico importante. En el caso que nos compete, la meningitis puede producir per se daño del nervio o puede producir daño en el caracol. Ese daño en el caracol produce una disminución de la audición y el daño nervio también. Y lo peor, digamos, que nos puede pasar con la meningitis es que la meningitis, después de que, digamos, como secuela que deja la pérdida de audición, ese caracol se comienza a osificar, se llena de hueso por dentro. Y después, si quisiéramos poner un implante, que el implante va al electrodo dentro del caracol, llega un momento en que no pasa el electrodo porque todo el caracol se osificó. Bueno, más claro imposible. Definitivamente hay que asistir al especialista tan pronto veamos alguno de estos síntomas, ese trastorno que genera pues una pérdida importante en la capacidad auditiva de la persona. Puede ser provocado por diversas causas. Hay causas pues de origen hereditario, pero la mayoría de los casos quizás vienen dados por causas adquiridas o cosas que suceden inclusive desde el momento del parto y se van también desarrollando a lo largo de la vida de la persona. ¿Qué tipo de problemas pueden también ocasionar una pérdida permanente en la audición? Tenemos la exposición a ruidos fuertes, sea, digamos, de corto tiempo, pero de muy alta intensidad, causa un trauma acústico. O también tenemos exposición a ruido a una intensidad moderada, pero de muy largo tiempo. Okay. Entonces, por ejemplo, tenemos personas que se expusieron a alguna detonación sin ningún protector auditivo. Un disparo, por ejemplo. Un disparo o una explosión de algo. Esto hace que la persona quede con una pérdida auditiva. Entonces tenemos pérdidas auditivas o digamos un trauma acústico momentáneo, que generalmente a las 24 horas ya la persona va recuperando y siente que escucha bien. Y tenemos trauma acústico que hace que quede una pérdida permanente. ¿Qué es lo que se llama la perforación del tímpano? No, la perforación del tímpano es una lesión como tal en la membrana timpánica, hecha por algo, digamos decir, mecánico, o me metí algo en el oído, o bueno, un trauma acústico puede lacerar la membrana timpánica también. ¿Y en ese caso la audición es irrecuperable? No, al contrario, más bien pudiera ser recuperable. Ahí sí siempre hay va a depender de la cirugía. pérdida. Exacto, o sea, lo de la perforación, hay muchas causas también de perforación. En el contexto que estamos hablando, una detonación puede producir tanto perforación del tímpano como pérdida auditiva. Y como esas pérdidas van, lo que pasa es que si la detonación es, por ejemplo, una pistola sin practicar tiro y no ponerse los protectores, eso puede ocasionar una pérdida importante. Entonces, dependiendo del nivel de la pérdida, siempre habrá algo que podamos hacer, desde medicamentos hasta auxiliar auditivo o alguna cosa, a menos que el daño, sea tan severo que sea muy profundo. Pero generalmente hasta un implante o un auxiliar o tratamiento médico también se utiliza en estos casos. ¿Cuán expuestos también a este tipo de pérdida auditiva están las personas que trabajan en fábricas, que constantemente están en estos lugares cerrados con ruidos pues moderados, pero son ruidos frecuentes? Personas que pasan 8 horas en un galpón con aquel ruido, bueno, que pocos, digamos, soportarían si no están acostumbrados. Hoy en día hay protocolos de salud auditiva que se están implantando bastante, es algo que ha recobrado importancia en nuestro país, muchas empresas los están cumpliendo, pero hay mucha desinformación por parte del empleado, el empleador facilita los servicios, facilita digamos la atención,
pero el empleado tiene mucha desinformación y cree que es, o sea, no, me quieren poner los audífonos por... Qué fastidio cargar esto y bueno. Exacto, entonces allí el audiólogo tiene un papel muy importante porque hacemos, digamos, campañas informativas en fábricas donde se les explica cuál es el uso, cuál es la protección que van a tener, porque hay como muchos mitos con esto de los protectores auditivos. Además que es un deber del empleador. Patrono proveer al personal de este tipo de protectores auditivos. Además es un deber también del empleado el adaptarse a estas normas. Y esto debido, bueno, lo pueden encontrar también en la LOPSIMAT, está allí plasmado. Hay una norma que estudia y tiene todo, digamos, regulado de la salud auditiva de los trabajadores. Ahora, aquí hay una cifra también importantísima. La Organización Mundial de la Salud habla de 360 millones de personas en el mundo que tienen pérdida de la audición discapacitante. ¿Cómo se traduce eso? Sí, eso se traduce en que cada vez más, digamos, en los países desarrollados y en vías de desarrollo, tenemos, nuestro ambiente es demasiado ruidoso. ¿Ok? Si bien es cierto lo que hablaba Marisay, que las empresas están en ese, digamos, en eso de recuperar a esa persona que no esté 8 horas o más con ese oído expuesto a un ruido de un motor, es cierto, pero entonces por otro lado tenemos el uso de audífonos con los MP3 que lo utilizan a todo volumen, sobre todo la población adolescente, que se han visto ya casos en adolescentes de pérdida de audición o disminución de audición. Cada vez más frecuentes. Cada vez más frecuentes, lamentablemente. Sí. Y en adultos jóvenes, la utilización de equipos de sonido a demasiado volumen, que se escucha a cuadras de distancia de donde está la fuente sonora, eso ocasiona un daño. De manera que cada vez, en vez de mejorar, estamos con respecto a lo que es la pérdida auditiva, en vez de mejorar, estamos empeorando. Las personas, doctora, disculpe que le interrumpa, esas personas o jóvenes que dicen, no, pero es que yo lo hago solamente los fines de semana. ¿Qué tanto daño me puede hacer? Sí, no, hace daño porque, o sea, ¿qué es lo que es el daño? Uno, el volumen. Si el volumen es los MP3, vamos a suponer, tienen una barrita en la cual tú tienes en la mitad el volumen, ¿no? O sea, si tú tienes de la mitad hacia arriba, ya eso es mucho volumen, para empezar. Segundo, la corneta está demasiado cerca la fuente sonora está demasiado cerca del tímpano y del oído medio, de manera que eso es y no tienes ningún otro cosa que amortigue el sonido, de manera que eso es un sonido que va a ir directo y va a producir, y tú lo tienes, se dice que si lo usas más de media hora todos los días, imagínate, los adolescentes pueden utilizar los audífonos horas. ¿Puede eso perjudicar directamente la membrana del tímpano? No, la membrana va a perjudicar la función auditiva, va a perjudicar, eso no se ve inmediatamente. Okay, no es un daño que me va a producir a la semana o al mes, a menos que sea un sonido demasiado fuerte, como hablamos antes. Eso es un daño que es progresivo y que se va a ver un poco más adelante, y vas a terminar utilizando, en vez de un audífono para el MP3, vas a terminar utilizando un auxiliar auditivo. Entonces hemos hecho estudios incluso en adolescentes en colegios donde hemos visto que es así, o sea, no lo usan más porque están en el colegio y no se lo permiten. O tienen una actividad, pero cuando ellos pueden, pero probablemente son adolescentes que están hoy en primer año de bachillerato o séptimo grado, pero llegan a la universidad, están a la mitad de la carrera y van a tener que comenzar a utilizar un auxiliar auditivo. Una acotación importante que yo siempre lo digo en consulta, tanto a los adolescentes como a las mamás, digo, esos son sistemas de audio personal. Es decir, lo que tú estás oyendo yo no tengo por qué oírlo. En el momento que yo lo estoy oyendo, ya ahí el volumen no es adecuado. Exacto. Y también ha pasado que, sobre todo en adolescentes, ay, mira, escucha la canción que bajé, y se lo colocan, y ahí hay transmisión de bacterias, y entonces también eso ha acrecentado toda la presentación de otitis. Entonces una cosa lleva a la otra. Infecciones auditivas. Sí, sí. Entonces, siempre les digo eso, o sea, es un sistema de audio personal. Es tan personal como la ropa interior. Sí. Casi. O sea, un audífono como el cepillo dental. Tuyo y no tiene por qué utilizarlo otra persona, y el volumen que tú oigas solo lo debes escuchar tú, no lo puede estar escuchando la persona que está al lado.
Entonces, eso es una indicación, siempre les digo eso. Importantísimo aclarar eso, sobre todo en esta era donde sobran los casos y uno puede verlo en cualquier lado, personas que se prestan los audífonos, se los intercambian. Sí, que si de repente el audífono es de estos que son grandes, son los dispositivos grandes con almohadillas, quizás el riesgo de contagio de una infección no sea tan alto. Exacto, tenemos menos riesgo, pero igual o mayor el riesgo a trauma acústico, porque ellos son más sonoamortiguados todavía. Okay. Entonces, al nosotros cerrar toda, digamos, el pabellón auricular, concentramos aún más el sonido. Entonces, tenemos el riesgo. Lo ideal, pregunto, licenciada, es poder utilizar estos dispositivos, escuchar lo que queremos escuchar sin dejar de escuchar por completo lo que sucede alrededor. Eso sería lo ideal. Pero igual tienes una barra de volumen. Claro. El volumen debe estar de la mitad para abajo, o sea, no debe estar de la mitad para arriba. O sea, si tú lo oyes es porque tienes todo el volumen del dispositivo. Cuando uno entra a un ascensor y oye a la persona, que ya toda la música volumen que está oyendo, ya esa persona está teniendo en riesgo. Son dispositivos de entretenimiento personal, más no de aislamiento. Sí.